Adelante. Tania. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, primero agradecer a todos los que están presentes. Un agradecimiento muy especial pues a Bareque, Mauricio, Daniel, todos los que nos han permitido pues transmitir el inicio de este conversatorio a través de sus plataformas. Es como así Bamboo Connected pues está dando esos resultados, esos frutos, esos ganchos, esas conexiones. Entonces, bueno, primero queríamos comentarles de dónde aparece pues este conversatorio, esta idea, ¿no? de fortalecer la identidad de los bambúes andinos, ¿no? A través de que pensamos pues que este año íbamos a hacer un evento, un workshop, ¿no? Un taller de construcción, justamente con ese objetivo, ¿no? De fortalecer, de generar identidad a través de estos bambúes que son pocos potenciados y pocos conocidos. Entonces, ese fue a partir de ello, a consecuencia pues de la situación en la que vivimos, decidimos hacer un conversatorio, ¿no? Fue una idea que fuimos trabajando entre todo el grupo, ¿no? Para, ¿no? Cómo dar, ¿no? Empezar con esta idea, empezar con este trabajo, ¿no? Con este trabajo, cómo podemos ir tejiendo, sumando esfuerzos para finalmente lograr ese objetivo, ¿no? Que nuestra Latinoamérica, que nuestra Amazonía, nuestros Andes puedan empezar a generar identidad a través del bambú, que tanto queremos, ¿no? Entonces, es así que se da inicio, pues, a este conversatorio, porque creemos que el bambú es un recurso clave para construir identidad de su hábitat en comunidad y para las comunidades, de manera inclusiva, regenerativa, en armonía con la tierra y el universo en cada uno de sus procesos. Entonces, así como vemos, vamos a presentar, ahora Jaime va a continuar. ¿De dónde nace? Voy a compartir un ratito la pantalla. Vamos a compartir, vamos a compartir un momento, por favor, la pantalla. ¿No? ¿De dónde nace Bambú de los Andes y este conversatorio? Cómo nace, cómo crece, cómo aprovecha, cómo crea, cómo genera su hábitat y cómo habita finalmente. En el marco, ¿no? De estos procesos hemos generado pues este conversatorio. Y a ustedes se preguntarán por qué, ¿no? ¿Cuál es la relación con la geometría universal? Y acá entonces dejo a Jaime, ¿no? Para que nos dé esta introducción. Chicos, muy buenas noches a todos y de nuevo muchísimas gracias por abrirse a conectarse a este tipo de espacios. De verdad que este es un proyecto que ha venido funcionando muy lindo y hemos ido trabajando en equipo con toda nuestra familia peruana, con todo lo que se está generando ya para crearlo. Lo que se busca, chicos, es entender a partir de una visión universal, que es una visión mucho más grande, cómo todos los elementos de la bioconstrucción, del bambú y la geometría pueden conectarse y entender que en un proceso de diseño universal hay diferentes etapas internas, hay una gran red, hay una gran cadena, hay un gran sistema de ramas que va permitiendo que esto se genere y que sin ellos el otro no podría hacerlo. O sea, es algo como la escala matemática de Fibonacci, que el número siguiente depende del número anterior y del presente. Entonces, ¿cómo en el día de hoy, que nos va a presentar su plática Natalia, ¿ya? Entonces la idea es entender también cómo a partir de la identificación taxonómica de los bambúes, ¿sabes? Identificar un bambú como una comunidad, se desarrolla o plantea propuestas de solución a partir de esto. Entonces Natalia ha venido realizando una serie de investigaciones, tiene una formación también en Europa con este tema de la taxonomía de identificación de las plantas. Entonces, esto es una parte muy importante porque cuando eres diseñador o arquitecto, si tú no tienes identificado qué especie de bambú estás trabajando, si tú no tienes identificado cuáles son las cualidades de esa especie de bambú, pues tal vez vas a cometer algunos errores, vas a usar un bambú que no es el adecuado para la función que tú vas a llevar.
Entonces la idea es que Natalia nos va a hablar hoy de bambú de los Andes y de Amazonía, creando identidad a partir de la identificación taxonómica de bambúes. Pero lo lindo es que también va relacionado con las comunidades y con la entidad de las comunidades. Entonces esta pequeña parte ya le voy a dar el espacio a Natalia para que inicie su exposición, que es realmente importante y nos va a generar un inicio muy, muy lindo para toda esta serie de conversatorios que tendremos. Entonces, bienvenida Natalia, el espacio es tuyo y pues bueno, te escuchamos, querida. Ay, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Tania, y Jaime, y también a los amigos de Barque Construcciones por este espacio. Sabemos que gracias a este espacio también podemos llegar a mucha más gente. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por también su atención, por un espacio de tiempo. Y bueno, creo que podemos empezar la presentación. Yo tengo ya algunos años trabajando con bambú. Yo soy ingeniera forestal de formación y empecé a trabajar con el bambú hace más de 10 años. En realidad he estado en muchas de los eslabones de la cadena, pero más que nada pues en mi campo, ¿no? En manejo y también en identificación, bueno, con sus pausas, ¿no? También. Pero en realidad cuando uno ya empieza a trabajar con bambú, en verdad es bien difícil salir de él. Es como que te va atrapando y en verdad uno va encontrando cada vez más cosas maravillosas acerca de eso, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, empecemos. Tania me va a pasar la presentación porque yo estoy en la selva, entonces es un poco difícil con la conexión. Entonces, el título de esta presentación es Creando Identidad a partir de la identificación taxonómica de bambúes. Siguiente diapositiva, por favor, Tania. Esta diapositiva ya la mostró Tania. Es un poco la idea que tuvimos al momento de empezar nuestro trabajo. Porque claro, ya lo dijo Tania, lo dijo Jaime también, que en verdad todos una serie o sea, todos estos eslabones pues son una serie, o sea, concatenada de eventos que en verdad son indispensables uno con el otro para en realidad lograr la calidad o lograr un producto bueno, ¿no? Al final, se haga lo que se haga, ya sea creando construcciones o creando hábitat o también otro tipo de productos, ¿verdad? La idea del oso de anteojos es porque justamente el oso de anteojos es nuestro único oso andino que tiene un rango de distribución entre los bosques secos y los bosques montanos, ¿no? Y parte de su dieta, o sea, el 4% de su dieta, en verdad son especies de bambú. Entonces, si los chinos también basan su identidad con el bambú, con el oso panda, porque nosotros también lo podemos tener. O sea, un oso que en realidad también nos represente, ¿no? Entonces creo que ha sido pues una pieza muy simpática que ha sido añadida pues a todo el diagrama. Entonces, hoy voy a hablarles un poco de la identificación y cómo la identificación se enlaza de alguna forma con la identidad de las comunidades, ¿no? Con la taxonomía empieza la cadena, y es básico para poder conocer el recurso y poder entenderlo, ¿no? Y poder entender cómo crece, bueno, muchas cuestiones ecológicas que tienen que ver con el manejo, etc. Siguiente diapositiva, por favor, Dani. Este gráfico que se hayan visto un montón. Ese gráfico de distribución de bambúes y como pueden ver ahí, básicamente se distribuye en toda la parte tropical y subtropical del planeta. El único continente que no tiene bambúes nativos es Europa. En todos los demás existen. Y hay más de 1.700 especies. Hay que entender que los bambúes no solamente son leñosos, o sea, que son los que tienen la importancia comercial, ¿no? Sino también hay bambúes herbáceos muy pequeños que se encuentran en el sotobosque, o sea, en la primera, naturalmente se encuentran en el nivel más bajo del bosque, ¿verdad? Y esos son los que hacen todo esta gran cantidad de especies. Se encuentran desde los 0 hasta los 4.000 metros, tienen un rango altitudinal gigantesco, y en el Perú tenemos más de 50 especies de bambú, entre leñosos y herbáceos. Siguiente diapositiva, por favor.
Un poco salté todas las partes técnicas de la taxonomía para llegar a cosas muy puntuales, ¿no? Dentro de toda la sistemática, que es la forma de ordenar las especies en el mundo animal y vegetal, y bueno, el fungi y los hongos, existen varios niveles, ¿verdad? Entonces, dentro de estos niveles están las familias, luego las subfamilias, luego las tribus, luego las subtribus. Y dentro de los bambúes verdaderos hay 3 subtribus, ¿no? Las subtribus de los bambúes herbáceos, las subtribus de los bambúes leñosos, y dentro de esas subtribus de bambúes leñosos, perdón, de tribus de bambúes leñosos hay 2, ¿no? Las de los bambúes templados y los bambúes tropicales. Y dentro de esas tribus hay subtribus. Entonces, las que existen en Perú, para hacerlo más corto y hacerlo más directo, son 3, ¿verdad? Arthrotilidinae, Chusqueinae y Guaduinae. Si ven este mapa, en realidad es una superposición de capas. Es una superposición de capas donde la capa amarilla es la que incluye la distribución de Arthrostilidium y Guado, que está en toda la parte de la Amazonía. Pero si pueden ver este mapa, en realidad es la parte andina, o sea, la parte andina es la que inicia toda la diversidad de bambúes, ¿no? Están en realidad distribuidos más en la parte de la cordillera oriental de los Andes. Y ahí se puede encontrar toda la diversidad que existe. Tenemos en Guadua, ustedes pensarían que es la especie que en realidad más se utiliza. No, tenemos 6 especies de Guadua, 5 de ellas con potencial económico o potencial de uso, ¿verdad? Una de ellas es bastante débil, ¿no? Se quiebra rápidamente. Y las chusqueas, que tenemos 23 especies, pero hay más de 180 especies en los Andes. También hay hay pequeñas y hay muy, muy grandes, ¿no? De más de 5 centímetros de diámetro, con mucho potencial. Y todas las del subtribu Arthrosilinae tienen, bueno, esa es la subtribu de los bambúes musicales, porque están el género Aulonemia y Rhipidocladum, con los que se hacen instrumentos musicales como las quenas, las zampoñas, etc., ¿no? Siguiente diapositiva. Como pueden ver acá hay algunas fotos de bambúes nativos. La que está a la izquierda es el Litrostaquis, es el género Litrostaquis. Hay una sola especie, bueno, que en realidad todavía está un poco, aún no está totalmente, pues, identificada. Y el Litrostaquis, como pueden ver, tiene unas paredes muy delgadas, ¿verdad? Pero esa de acá también es de la subtribu Arthrosilidinae, y con ese tipo de paredes y con ese tipo de entrenudos se hacen los instrumentos musicales. Ese es más o menos el diámetro o la espesor de pared de una zampoña, ¿no? De una caña. El medio es el género chusquea. Pueden ver, ahí está mi dedo como referencia para que vean el grosor. Es una caña sólida, por lo tanto tiene bastante flexibilidad cuando está fresca, y cuando seca casi no pierde su diámetro, ¿no? Y luego en la que está más a la derecha es la Guadua superba, que es casi sólida. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, siguen los géneros o algunas especies también de bambúes nativos. Tenemos una Aulonemia, que está en la parte izquierda. Son bambúes preciosos, que tienen, bueno, diversidad de colores, y además también tienen muchas pubescencias, ¿no? Muchos pelos. Dentro de ese género está la Aulonemia queco, con la que se hacen las quenas. En el medio tenemos, bueno, lo que pensamos nosotros que es un género nuevo, también con cañas que tienen 80 centímetros de entrenudo, y también, bueno, unas paredes gruesas. Y el costado derecho es la Rhipidocladum racemiflorum, es un bambú precioso, que es colgante, también con gran potencial como ornamental. Siguiente, por favor. Entonces, como pueden ver,
hay muchas, o sea, nosotros creemos que solamente existen algunas especies, pero en realidad la diversidad es enorme, ¿no? La diversidad y los potenciales de utilización de estas especies es gigantesco. Entonces nosotros, bueno, en taxonomía, los taxónomos, lo que buscan pues es ordenar y sistematizar estos grupos de plantas, ¿no? En general, pero los grupos de plantas, especialmente los taxónomos de bambú, lo que buscan es encontrar toda esta diversidad que hay y poder ordenarla y poder así, y así se puede hacer un banco, ¿no? De diversidad en cada país y poder después saber, ¿no? Su utilización o qué potencial que puede tener o su función ecológica, que también es importantísima. Esto lo que ven es un cladograma. Esto es lo que se utiliza ahora para hacer la identificación y poder relacionar familiarmente a los bambúes que existen. Como pueden ver, o sea, cada vértice es un antepasado. O sea, cada vértice se va hacia atrás, es un antepasado o algo que une las demás especies. Cada puntito rojo o cada terminación de línea es una especie. Entonces, como pueden ver, hay mucha diversidad de especies, ¿no? Y hay mucha evolución, o sea, porque entre más familiares haya, más evolución normalmente sucede, ¿no? Entonces, como pueden ver, los bambúes tienen muchísima diversidad y tienen unos grados evolutivos bastante avanzados. Eso es lo que se utiliza ahora, pero normalmente si tú trabajas en un herbario y no dispones de los medios para poder hacer estos estudios de ADN, son marcadores moleculares lo que se utiliza. Entonces lo que se hace es una colección de partes o de especies de bambú. Siguiente diapositiva, por favor. Pero normalmente los taxónomos identifican bambúes a través de las flores, pero el problema con los bambúes es que hay ciclos de floraciones muy extensas. En algunos casos llegan hasta 120 años. Esta es una tabla de bambúes del paleotrópico, o sea, bambúes asiáticos, ¿no? Pero pueden ver allí sí las diferencias, o sea, los rangos que hay que son altísimos, son grandísimos. Por lo tanto, no podemos confiar en que siempre vamos a encontrar un bambú en flor y además no podemos esperar, ¿no? Tener toda la diversidad de especies hasta que un bambú florezca. Entonces, ¿qué han hecho los taxónomos? ¿Cómo han solucionado estos problemas? Siguiente diapositiva, a través de la colección de todas las partes vegetativas que se pueda. Siguiente, Tania, gracias. Eso es un esquema para guadua, pero básicamente los bambúes tienen todos esto, que son los rizomas, ¿no? Que es la parte del subsuelo, que les da anclaje a los bambúes. Se colectan también los culmos, o dos, culmos es el nombre del tallo, ¿no? Del bambú, y se colectan dos entrenudos, o dos nudos, o sea, un entrenudo, las ramas y las hojas, y además de las hojas caulinares. Ahora les voy a mostrar un poco rápidamente qué partes nos interesan más. Siguiente diapositiva, por favor. Esos son los rizomas. Los rizomas básicamente tienen dos tipos, el paquimorfo, el parecido a elefantes, y el leptomorfo, que son como el pasto normal, ¿no? O sea, son largos y se desarrollan rápidamente. Dentro de paquimorfos, que son los que son más macizos, hay cuellos cortos y cuellos largos. Los de cuello corto normalmente forman matas, ¿no? Y los de cuello largo sí tienen una capacidad de invasión o una capacidad de extenderse por un terreno, o sea, muchísimo mayor, ¿no? Hasta parecido a los leptomorfos. Siguiente diapositiva. Como pueden ver acá hay unas fotos que tomé. Ese es un bambú paquimorfo de cuello largo. O sea, el cuello largo hace que se conecte a otro rizoma, que luego se va a formar. Y el leptomorfo, como pueden ver, son estas estructuras largas, ¿verdad? Normalmente los paquimorfos no son invasivos, sí se demoran mucho más en establecerse en un espacio. Los leptomorfos, cuando una vez que se establecen, en verdad casi son imparables. Entonces tienen mucho
si ahora los paquimorfos en realidad ya no colectamos tantos rizomas de bambúes grandes, ¿no? Macizos, o de 30 metros, sí colectamos los rizomas de los bambúes pequeños, como las chusqueas o las aulonemias, ¿no? Sí nos dan algunas indicaciones y también nos dan indicaciones de cómo va a crecer luego la mata. Siguiente diapositiva. Luego culmo y nudo, vemos aquí un entrenudo, que es el espacio entre dos nudos. Se toman medidas de esto, de los diámetros, luego también se corta transversalmente y se ve si es sólido o es hueco. Normalmente, o sea, hay excepciones, pero las chusqueas son las que son sólidas, aunque también hay guaduas que son casi sólidas. Vemos también la forma del nudo, si tiene región nodal, ¿no? Como en el caso de guado Weber-Bowery, o si tiene cresta supranodal, como se puede ver acá también, y en la bambusa, por ejemplo, es inconspicua, o sea que no sobresale, ¿verdad? Eso también se ve, y entre otros caracteres que, o sea, en realidad son bastante caracteres que se tienen que medir y que se tienen que ver al momento de poder hacer la identificación. Siguiente diapositiva. Claro, también en el caso de que existan raíces adventicias, ¿verdad? Aquí se puede ver una cresta supranodal conspicua, que es en el caso de Phyllostachys aurea, que no es una especie nativa, pero ya está cultivada y naturalizada en Perú, ¿no? Entonces eso es una característica del género de Phyllostachys. Siguiente diapositiva, por favor. Las hojas caulinares, importantísimas, envuelven al brote cuando está joven, hasta que cumple un año, ¿no? Cuando está juvenil, lo envuelve y la forma como cubre las ramas es también un carácter muy importante. La forma de la lígula, que es la separación entre Rhipidoclado marmónico, ahí ven una lígula que primero es recta y luego se deprime, ¿no? Entonces, esta es una lígula, la forma cambia de especie a especie muchas veces y también, bueno, puede presentar fintes, como en el caso de Guadua lymphaceae, ¿no? Puede presentar apéndices como aurículas, etcétera. O sea, hay mucha diversidad. La hoja caulinar simplemente es una hoja foliar, las hojas normales, modificada, ¿no? Tienen casi las mismas características. Siguiente diapositiva. La forma de la ramificación, si tiene una sola rama, múltiples ramas, se tiene que colectar o se tiene que observar la rama desde que es yema, o sea, la forma, porque cambia la forma, a veces triangular, es circular, ¿verdad? Y todo eso, a veces son múltiples, a veces es una sola, a veces tiene también un escudo en el medio, como en el caso de Rhipidocladums. Y también eso es una característica importante. Siguiente diapositiva. Y las láminas foliares que generalmente comparten, como ya les dije, unos caracteres con las láminas caulinares. El tamaño del pseudopeciolo, que es este pedacito que conecta, en el medio pueden ver así una fotografía, una holonemia, y ese pedacito que conecta en la hoja con la vaina, que es lo que la mantiene envuelta a la rama. Y esto también se mide y también se tiene que ver, tiene que observar bien las hojas porque a veces tienen bandas de otros colores, ¿no? Como el caso de la subtribu Arthrocidinae, que esa es una característica. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces esto es rápidamente, o sea, básicamente es una presentación entera, hablar de todos los caracteres que se toman en cuenta, ¿no? Pero lo quiero hacer bien rápido, solamente para que entiendan que en verdad el trabajo es bastante extenso cuando no existen las flores. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Pero ¿para qué hacemos todo ese trabajo, no? Ustedes se preguntarán. Ese trabajo se hace por varios motivos, ¿no? El primer motivo es el motivo ecológico. Es ver
es estudiar los ecosistemas, ¿no? Como un todo, como un paisaje. Y es, primero se entiende, ¿no? Que la diversidad de especies es clave para el mantenimiento de ecosistemas. ¿Por qué? Porque una especie no crece sola, ya sea árbol, sea bambú, sea lo que sea. Las especies crecen dentro de un territorio, interactuando unas con otras, ¿no? Sean animales, plantas, hongos, todo. Entonces, muchas veces la desaparición de una especie a veces causa todo un desequilibrio dentro de un ecosistema, inclusive cambiando su composición, etc. Esta es una fotografía que tomé en Puyusacha, eso es a más de 2.600 metros, y Puyusacha es la parte alta de donde estoy yo, de San Ramón, del bosque montano, o sea, es un bosque montano. Y esta parte tiene una gran diversidad de bambúes, bueno, y tiene una gran diversidad florística en general. Y esta parte es como la entrada, que todo el mundo creía que en verdad, como habían intervenido el bosque para hacer la carretera, el bambú simplemente había ido y había invadido todo. Sin embargo, si ven la siguiente diapositiva, siguiente por favor. Siguiente, Tania. Bueno, si ven la siguiente diapositiva, esa foto, la siguiente diapositiva es... No, la anterior, por favor. La verdad que hay un retraso, ¿verdad? La anterior. Esa. Esa es la misma, ese es el mismo espacio 10 años después. Ese es el mismo espacio 10 años después. ¿Qué sucede? Ya vieron la siguiente también. 10 años después, los bambúes tienen un tipo de floración, además de ser espaciado, en algunos casos es gregaria y monocárpica. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno florece, florecen todos, eso es gregario, y monocárpico es el ciclo de vida, o sea que si florecen, mueren. Entonces lo que sucedió fue que en este espacio que está lleno de bambúes, luego floreció y luego desapareció todo, y lo que se puede ver ahora, siguiente diapositiva, es un bosque que está en muy buenas condiciones. En verdad es un típico bosque montano, con algunos árboles altos y, bueno, y alguna vegetación mediana. Entonces, no podemos llegar a entender a ciencia cierta cuál es el impacto que ha tenido este bambú cubriendo todo el bosque por su hábito, ¿no? El hábito es escandente, ellos trepan, o sea, esta especie de chusquea trepa por sobre los árboles y se sostiene, ¿no? Para recibir más luz. Una estrategia evolutiva. No sabemos a ciencia cierta también qué animales habitaban debajo de ese chuscal, que era impenetrable. Entonces no sabemos en verdad si en realidad lo que logró es proteger esa parte del bosque, ¿no? O, o si también, o si no hubiera habido chusquea, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Pero es entender la función, o sea, después de saber qué especie es, entender la función ecológica nos ayudaría a saber en realidad cómo funciona este bosque. Siguiente diapositiva. Los eventos de floración y muerte de bambúes son muy interesantes. Evolutivamente son increíbles, ¿no? Aquí pueden ver, este es un chuscal muerto, esa especie que les mostré hace ratito, la que había, la que estaba encima de todo el bosque. Estos acá son restos de los chusqueas muertas, y en la parte de abajo pueden ver toda la regeneración la siguiente generación de estas plantas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ellos mueren, entonces crean estas como marañas de plantas muertas, aparentemente como forma de protección de su siguiente generación, para que justamente otras especies
florísticas no ocupen ese espacio. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva es un poco más pero de otra especie, es con Guadua taboara. Es un trabajo de doctorado de Terra, ¿no? En el 2007 en Brasil. La Guadua taboara, esta es de la parte de la mata atlántica. La Guadua taboara tiene el mismo tipo de floración gregaria y monocárpica que el chusquea que ya les mostré, y la Guadua weberbaueri sarcocarpa que crece en nuestra Amazonía. También, como pueden ver, esta es una especie que está dentro del bosque, o sea, como los bambús, que son pastos que en realidad se adaptaron a vivir en el bosque, y lo que hacen en estos eventos es, se mueren todas estas plantas, ¿no? Y se crea esta maraña, y debajo de toda esta maraña está la regeneración. Siguiente diapositiva. Sí. Estos eventos de floración y muerte ocurren, bueno, para ese tipo de guaduas cada 28 a 30 años, ¿no? Entonces definitivamente el bambú tiene mucho interés de poder proteger estos espacios para su siguiente generación. Otra cosa muy importante dentro, o sea, de toda esta diversidad de especies como clave para el mantenimiento, además de la diversidad y cómo interactúan, ¿no?, esas especies, es también el mantenimiento de estos ecosistemas, como el caso de los páramos, ¿no? Nosotros tenemos pocos páramos al norte del Perú, existe mucho más en Ecuador y en Colombia. Y dentro de estas especies en Chusquea, por ejemplo, no solamente, bueno, que hay 180 especies, entonces las han subdividido, o sea, las han dividido en subgéneros, y uno de esos subgéneros era el que antes se conocía como el género Neurolepis, ¿no? Ahora es el subgénero Magnifoliae. Estas chusqueas están adaptadas a altísimas altitudes, valga la redundancia. Están adaptadas hasta 4.300 metros sobre el nivel del mar y crecen en esos espacios, ¿no?, de vegetación achatada. Y esos páramos y estos lugares altos son vitales para nuestro suministro de agua, ¿no? Estos páramos en realidad lo que hacen es retener la humedad, ¿no?, y regular un poco el balance hídrico, que luego va a ir a las partes más bajas. Entonces son vitales para muchos de los suministros de agua de ciudades importantísimas, ¿no? Por ejemplo, La Paz tiene un páramo que en realidad le da casi, o sea, le ofrece casi todo el agua. Entonces muchos de ellos crecen estas especies, y se ha demostrado, ¿no?, hay estudios que demuestran que la desaparición de las especies de chusqueas, ¿no?, de las magnifolias, de las partes altas, por cambio de uso del suelo, es un indicador de la salud, ¿no?, de estos ecosistemas. Entonces su desaparición quiere decir que en realidad ya comienza a existir una degradación de estos espacios. Entonces es de vital importancia, o sea, para el mantenimiento de nuestra agua, poder, o sea, que no se degraden, ¿no? Entonces, eso también es un servicio que nos brinda entender qué especies habitan en ciertos ecosistemas. Siguiente diapositiva. Otra cosa que también nos brinda la identificación de especies es, bueno, muy aparte de la función ecosistémica, es también, como ya les mostré en el gráfico del principio, del polígono con los ositos, es también la base para entender y para tener una cadena de valor de productos sostenible. Ese es el caso, por ejemplo, de la cestita. La artesanía de la cestita es una empresa de una familia que vive en la comunidad de Taulía en Molinopampa. Esto es aproximadamente 2.400 metros sobre el nivel del mar en la en la región de Amazonas, en el departamento de Amazonas, en Perú. Ellos trabajan con esta especie, que ahora les voy a mostrar la foto de las especies y un video también.
y en realidad básicamente es un trabajo de extracción, ¿no? O sea, recolección de estos tallos y la utilización de la cutícula, o sea, de la cáscara del culmo, para poder hacer estos tejidos tan lindos. El asunto con la forma de extracción es que si bien por el momento hay abundancia, ¿no?, de esta especie, el problema de la extracción es que no sabemos hasta qué punto luego el recurso va a ser afectado. Entonces hay que identificarlo primero. Nosotros hicimos un trabajo el año pasado con CERFOR para poder identificar esta especie. Aparentemente es un género nuevo, es lo que estamos ahorita todavía viendo. Y para poder luego entender cuál es su ecología, o sea, cuál es su forma de reproducción, cuántos tallos podríamos cosechar para no afectar luego el crecimiento y poder cosechar en un largo plazo, ¿no? Y también poder propagarlo y poder hacer plantaciones de esto para que las familias puedan seguir haciendo estos productos o sea, y puedan mantener sus economías, ¿no? Porque muchos de ellos dependen de esto como su principal fuente de ingresos. Entonces, este paisaje, lo que les está dando a ellos, o sea, ellos se están identificando a través del paisaje para crear estos productos que reflejan también su idiosincrasia, ¿no? Son artesanos, ¿no? Y bueno, y eso básicamente es el trabajo que se hace por allá. Y siguiente diapositiva, por favor. Esta de acá es la especie. Como pueden ver, tienen varios nudos, o sea, o tiene entrenudos muy, muy cortos. Es una característica de la subtribu, de muchas especies de la subtribu. Como pueden ver, al costado está mi amigo Jover de CERFOR. Y pueden ver que los entrenudos, o sea, son cañas larguísimas. Los entrenudos pueden tener hasta 80 centímetros de largo, ¿no? Por lo tanto, la fibra que se saca de ahí para tejer es una fibra entera, ¿no?, que no se interrumpe por los nudos que hay. Entonces es muy interesante. Siguiente diapositiva. Este es el video de cómo se extrae la fibra. No sé si Tania podría, por favor, reproducirlo. Eso es en el herbario de La Molina, estaba haciendo el trabajo. Sí, ahorita lo reproduzco un ratito. Gracias. Voy a dejar de compartir. Sí. Entonces es importante entender que bueno, primero vamos a ver el video. ¿Ven? La fibra sale fácilmente. Y estaba un poco seco esta caña, entonces no salía tan fácil, pero en realidad sale limpia, ¿no? Sale limpia y lista para utilizar. Ellos tejen las canastas inmediatamente con la fibra fresca y luego la van secando. Y esto básicamente. Entonces entender que el paisaje influye mucho después en cómo pensamos y en las decisiones que tomamos, ¿no? Y van formando nuestras tradiciones, van formando nuestros procesos mentales y nuestras actividades también. Entonces, eso es el caso de especies con especies nativas, ¿no?, que están ahí creciendo naturalmente en su área. Y bueno, y luego la cortan en pedazos más pequeños y bueno, lo cortan, o mejor dicho, al ancho que ellos consideran para poder tejer y luego se utiliza. Sí. Listo, Tania. ¿Puedes volver, por favor, la presentación? Sí. Y el siguiente caso es parecido, pero con especies introducidas. Las especies introducidas también
llegan a formar parte del paisaje, especialmente con los bambúes cultivados que tenemos en Perú, que tienen muchísimos años, bueno, cuando tienen más de 100 años se habla de una naturalización, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si fueron introducidos por los españoles o si fueron introducidos por la oleada asiática que vino al Perú, pero lo cierto es que ya, o sea, las generaciones que están acá ya están acostumbradas a verlos en su paisaje, ¿no? Este es el caso de Caipacha, que es un emprendimiento en Lunahuaná, en Lima, está al otro lado de los Andes, pero sí valdría la pena, sí vale la pena mencionarlos, porque tienen una artesanía de alto valor, ya teñida, ¿no? Y con diseños de las culturas prehispánicas que se desarrollaron en esta zona. Y ellos utilizan la bambusa oljami, que es una especie introducida. Entonces, aquí hay una diferencia. También lo mismo, ¿no? Es parte del paisaje y también ese paisaje ya se internaliza, ¿no? Y se vuelve parte de nuestra idiosincrasia. Ellos lo aprovecharon para poder hacer estos productos. Ahora, la diferencia entre una especie nativa y una cultivada es que con las especies nativas o silvestres, sí hay que tener muchísimo cuidado en el momento del manejo, ¿no? Pues una sobreextracción lo que va a ocasionar es pues, casi la desaparición de esa especie en ese espacio. Siguiente diapositiva. Esta es la bambusa oljami. Muchas de las personas que nos están viendo seguro viven en Lima y bueno, ya han visto este bambú. Se diferencia de la bambusa vulgaris más que nada por la longitud del entrenudo, ¿no? Esta tiene más de 20 centímetros de longitud y bueno, y sirve para muchísimas cosas, la bambusa oljami. En realidad en Lima la utilizan como decorativa o se encuentra en los límites de algunas construcciones, de algunas casas y bueno, está ahí, pero en realidad se utiliza para muchas cosas, ¿no? Los brotes son comestibles. En México se utiliza muchísimo, ya hay también plantaciones de esta. Siguiente diapositiva. Y otro caso también son lo de las zampoñas, que les mostré justo el Elytrostochys, pero esto es con el género Rhipidocladon. El primer caso que les mostré, el de las canastas, están recién empezando. Bueno, ya tienen años haciéndolas, pero todavía el recurso se encuentra ahí porque aún se mantiene el bosque, ¿no? Una de los motivos más grandes de desaparición o de riesgo de desaparición de muchas especies y también los bambúes silvestres es la desaparición del hábitat por cambio de uso, ¿no? Por la introducción de la ganadería o la agricultura, principalmente. En el caso de los bosques de Amazonas todavía se encuentran en buena situación, pero acá con Rhipidocladon sí hay un caso muy dramático, y aquí se puede ver, bueno, la confección de las zampoñas son productos que se venden muchísimo, ¿no? En los mercados artesanales, y básicamente la especie que se utilizaba, siguiente diapositiva, es el Rhipidocladon harmonicum. Es un bambú que también crece a más de 2000 metros o hasta 2000 y pico de metros y se encuentra en los bosques montanos, ¿verdad? Como pueden ver acá, esa foto la tomé hace 15 años más o menos y se ve la cantidad pues de culmos, ¿no? Que se utilizaban para hacer estas zampoñas. Ahora pasas por Chirani y en verdad ya no encuentras esta cantidad de producción. Y es básicamente porque la Rhipidocladon harmonicum casi o sea, es bien difícil de encontrar. Debido a que ha sido, bueno, una puede ser la sobreextracción, pero básicamente es por el cambio del bosque a otras áreas cultivables, ¿no? Entonces, ya no tienen esa producción de zampoñas y ahora se utilizan otros materiales. Pero en realidad hay que hacer un estudio a fondo acerca de cuál es la situación de la confección de este producto, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí se puede ver el Rhipidocladon harmonicum.
en bosque. Es una caña que tiene como 15 metros de alto y tiene una pared muy, muy delgada, ¿no? Pero suficientemente gruesa como para hacer estos instrumentos musicales. Se le puede reconocer si están por el bosque en algún momento y les interesan las plantas, ¿no? Y ven algún bambú por ahí. El género Rhipidocladum siempre tiene una especie de escudo en la parte del nudo, de donde salen muchas, muchas ramas. Eso siempre es un carácter del género. Siguiente diapositiva. Otro caso de bambúes introducidos es la Philostakis aurea, por acá por Selva Central. Siguiente. También como tiene tantos años de introducción, muchas comunidades de esta zona, habitantes milenarios de estas zonas, también la han comenzado a utilizar para poder hacer sus diseños de casas y estructuras. ¿No? La encuentran muy práctica para su utilización, entonces también la han adoptado como un recurso para poder ejercer pues su identidad, ¿no? Siguiente diapositiva. Y un uso muy importante del Philostakis es comestible, ¿no? Los brotes son comestibles y son muy, muy sabrosos. Entonces nosotros hicimos un experimento el año pasado de utilizarlo para hacer encurtidos acá en Perú. En Perú se consumen mucho los encurtidos, a la gente les encanta, se consume mucho ají. Entonces, esto, bueno, gracias al entrenamiento que recibí en México por mi gran amigo Mauricio Mora, entonces vinimos a Perú y también intentamos hacer lo mismo acá, ¿verdad? La verdad es que se puede utilizar y se puede utilizar para hacer muchas recetas, o sea, es muy, muy versátil, ¿no? La textura, y se puede introducir en platillos que son parte, pues, también de nuestra identidad, ¿no? Y solamente hay que tener un poco más de... Hola, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos ya, Nati. Sí, sí, Nati. Ya, y entonces, bueno, y les da un valor nutricional a los platillos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, bueno, buscando ya hacerlo un poco más grande y todo, estábamos buscando también una forma de que estas conservas o los brotes mismos se puedan vender, pero ya con identidad. Siguiente diapositiva. Entonces, Mauricio nos prestó su etiqueta el año pasado para poder hacer la primera venta, y como pueden ver es un osito panda, el que está en la etiqueta. Es una etiqueta muy linda, la gente le encanta, pero en toda esta búsqueda estábamos intentando buscar algo que en verdad también se relacione mucho más con nuestro entorno, ¿no? Y por supuesto, pues ahí salió la idea de utilizar al oso de anteojos, ¿no? Como para poder hacer una marca con identidad. Que eso es lo que también a muchos productos les hace falta, incluyendo las canastas y un poco, sí, especialmente el caso de las canastas, ¿no? Crear una marca y una historia detrás de eso, porque ya hay un nicho de mercado pues, que también compra la historia, ¿no? Siguiente diapositiva. En el caso también de acá, de las comunidades aledañas, ¿no? Los ashánicas, que también utilizan el bambú para poder hacer sus coronas tradicionales, que es parte de su atuendo, atuendo ceremonial. Siguiente diapositiva. Se utiliza para esto el aguado Weber Bowery, que crece en la zona. La aguada sarcocarpa es muy parecida, pero geográficamente pertenece a otros departamentos. Como pueden ver, es un bambú que tiene, bueno, cambia mucho, porque según el lugar donde esté, la pared puede tener 1 centímetro o puede tener milímetros
de ancho. En este caso es bastante delgada por esta zona, por Junín. Siguiente diapositiva. Y también para la preparación de estas mismas especies, Guadua weberbaueri y Sarcocarpa, se utilizan para hacer platillos, ¿no? Se utilizan como recipientes para hacer sopas de pescado, para preparar pescado adentro. No sé si lo han visto por Facebook, hay muchas, pero son asiáticos los que he visto yo, ¿no? Que también lo utilizan como recipiente y les hacen como unas cajitas, unas tapas para hacer dentro algún tipo de arroz, ¿no? O algún preparado. Aquí se utiliza para hacer generalmente sopas de pescado. Se coloca dentro los ingredientes y se tapa con una hoja de bijao, que es una arácea que crece en el bosque también. Y yo les digo que queda delicioso. Yo lo he probado con bambú soljami y no queda igual. Esta especie le da un sabor muy, muy especial. En Madre de Dios, en Puerto Maldonado, ya hay un restaurante que utiliza estas cañas para preparar platos, ¿no? Platillos. Entonces, eso también es otro potencial gigante, pues, que se podría aprovechar de estas cañas que crecen en cantidad, pues, por la Amazonía, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces ahora ya va a terminar la presentación, pero quiero dejarles con un ejercicio de reflexión, ¿no? Y vamos a empezar con el ejemplo de la Guadua angustifolia. La Guadua angustifolia ya se ha convertido en un emblema, pues, en Colombia, como símbolo, pues, de la zona cafetera, ¿no? Y de toda una cultura alrededor de los productos de Guadua. Entonces, nosotros también tenemos potencial con nuestras especies nativas. Entonces me gustaría que de repente este ejercicio de reflexión para las personas que vayan a ir al taller también lo traigan, ¿no? Que se queden con esta idea de cómo podemos también lograr que nuestras especies nativas se conviertan en un emblema para nosotros. Esta es la Guadua angustifolia variedad macana. Como pueden ver, es bastante cilíndrica, ¿no? Y bueno, esa es la variedad colombiana. Siguiente diapositiva, también crece en Ecuador. Pero tenemos 6 especies, como les dije. Les voy a mostrar 5 de las 6, porque la Guadua aglomerata no es muy, muy frágil. Estas son 2, la Guadua weberbaueri y Guadua sarcocarpa. Son 2 especies muy parecidas, tienen el tamaño del fruto diferente, y la flor también el tamaño es diferente, pero si ustedes la ven, en realidad es bien difícil diferenciarla. Un poco por zonas geográficas sí se pueden diferenciar. Como pueden ver, la pared tiene como 1 centímetro de espesor, ¿no? Tiene unas espinas horrorosas, pero bueno, pero hay mucha cantidad de este bambú entre Junín, Madre de Dios y Ucayali. Y ahorita lo están utilizando las comunidades para hacer construcciones temporales y también parte de sus casas, ¿no? Siguiente diapositiva. El género Guadua siempre lo van a poder identificar por la banda blanca, de las pubescencias que están en el nudo. La Guadua weberbaueri y sarcocarpa tiene una región nodal bien ancha, o sea, como pueden ver hay 2 líneas ahí, esa supranodal arriba y el nudo abajo, y todo tiene esa región bien, bien ancha. Entonces, y esa parte siempre está cubierta de pelos. Esa es una característica del género. Y como pueden ver, ustedes vieron en el anterior tenía 1 centímetro, ¿verdad? Y este tiene milímetros nada más el espesor de esta pared. Entonces, según donde la colecten, sí cambia mucho el espesor de la pared. Siguiente, por favor. Esa es nuestra Guadua Takahashiae. Y aún estamos viendo si no es una variedad o si realmente sí es una especie nueva. Nosotros creemos que sí es una especie nueva. La pueden ver, no es totalmente cilíndrica, tiene un pequeño zigzag entre nudo y nudo, ¿no? El color de la hoja caulinar también es distinta, pero puede llegar a tener diámetros como los de la angustifolia, ¿no? Y esta está propagada y se cultiva por todo el Perú, ¿no? En Cajamarca, San Martín, Amazonas, y está cultivada en todo
todo el Perú, en selva central y el nororiente, donde hay más cantidad, donde están las zonas de cultivo del bambú. Siguiente diapositiva. Luego tenemos la aguada superba. A mí esta especie me encanta. Tiene unas espinas gigantes, pero me parece que las espinas gigantes y gruesas son más fáciles de manejar que las chiquititas. Esta especie está en Ucayali, Loreto, es preciosa, es casi sólida, alcanza unos 7 centímetros de diámetro más o menos, es casi, bueno, como ya lo están viendo, es casi sólida y tiene como o sea, toda esta parte de los pelos que les mencioné es mucho más largo, ¿no? Cubre la mitad del entrenudo, son como aterciopelados. Muy linda es. Siguiente diapositiva. Y esta es una de mis guaduas favoritas, también con unas espinazas. Es la guadua del Inclarquiae, es de las más rectas que hay en Perú. O sea, es casi como la macana, también tiene unos diámetros espectaculares. Y está un poco extendido, pero más que nada por San Martín, por el nororiente, ¿no? No está tan cultivada aún, pero tiene un potencial enorme. Y crece uno de los pocos relictos que quedan de bosques naturales. Bueno, el único relicto de bosques naturales de esta especie que está en San Martín está a punto de desaparecer por la presión que tiene por los cultivos, por el arroz, especialmente alrededor de él. Y tiene, pues, y gracias a una comunidad, y especialmente gracias a una sola persona, se mantiene, ¿no? Siguiente diapositiva. Y otras especies como la chusquea. La chusquea, esa es una chusquea, subgénero chusquea, me parece, todavía estamos viendo, y está en Oxapampa, está cerca de aquí también, es un bosque montano, y pueden ver pues el diámetro que tiene, ¿no? Casi pues, un poco más de mi dedo. Y también, como les digo, es flexible, y son cañas que tienen como 3 metros de alto, ¿no? Son erectas y luego son escandentes, se trepan sobre el bosque. Y quiero terminar la presentación, o sea, con justamente una fotografía en Chile. Las chicas, me parece Mayra y Stephanie, que hacen estas construcciones con chusquea, enteramente de chusquea. Entonces, porque nosotros también, o sea, si el colibo es tan utilizado en Chile, porque nosotros también no podemos también utilizar todas las especies de chusquea que hay acá, que hay como 23? De todas esas 23, hay varias que tienen ese potencial y esos diámetros, ¿no? Y quiero terminar con unas conclusiones y un poco... Siguiente, por favor. Es justamente con la reflexión, ¿no? De lo que he dicho ahora, es acerca de la identificación como clave para el mantenimiento de ecosistemas. Luego también la identificación para como inicio para el descubrimiento de materia prima potencial. Y la identificación de especies nativas forma también la identidad de una comunidad, forma parte de la identidad de la comunidad, ¿no? Esas son las ideas clave que les he querido transferir o transmitir a través de la exposición de hoy. Y si tenemos tiempo, me gustaría saber si tienen algún ejemplo, ¿no? De algún producto que también tengan en sus comunidades, o algún bambú que estén protegiendo en algún lugar, ¿no? Y algún caso para resaltar. Antes de terminar, les quiero mostrar los siguientes conversatorios que vamos a tener las siguientes semanas, ¿no? Tenemos entre julio y agosto se van a desarrollar nuestros conversatorios con varios temas bien interesantes, con gente bien capaz y y que tiene mucha experiencia trabajando con bambú. El siguiente viernes tenemos a Jairo Centeno, a mi compañero Jairo Centeno. También es un gran potenciador del bambú en esta región, en Selva Central. Él hace plantaciones y también capacita, y él es un embajador excelente del bambú en el Perú, ¿no? Nada, y quiero dejarles que la próxima semana entonces tenemos el bambú como cultivo para el desarrollo sostenible de la Amazonía.
no se la pierdan. Vamos a estar en Facebook Live, en la página ya de Bamboo Green Communities. Así que espero que todos estén allí la próxima semana. Y eso sería todo. Gracias por su atención y espero que tengan preguntas y comentarios y historias que quieran compartir con nosotros. Vale, Natalia, muchísimas gracias. Felicidades, de verdad. Una temática muy interesante. Y por aquí lo que más se ha movido con el tema de las preguntas es el tema de la floración, Nati. Hay preguntas que si la floración larga responde al origen de los bambúes, es un término de origen, o si responde a algunas otras diferencias. La persona piensa que es algo evolutivo. Entonces, como si podías tocar un poquito más este tema del por qué el tema de la floración. Y también Sí, por qué, digamos, se dificulta no tener flores para la taxonomía. ¿por qué? Porque, Como esas bueno, las partes. sí, muchas gracias por la pregunta. La primera parte, voy a contestar primero la última pregunta acerca de por qué la flor. La flor es es un carácter único de cada especie, ¿no? Es como que pueden haber muchas similitudes, pero aparece la flor y definitivamente siempre tiene algo que es totalmente diferente a otras especies del mismo género, ¿no? Entonces, por eso se utiliza siempre la flor como Jimena Londoño decía ayer, pues que la flor es como la huella dactilar de las especies. Entonces, por eso se utiliza la flor como método de identificación, ¿no? Pero ahora, pues, con los métodos moleculares y todo esto, entonces, bueno, aún todavía son un poco inaccesibles para el ser humano común y corriente, pero nos ayuda un montón, ¿no? Para la identificación. Y la otra es por qué tienen esos ciclos de floración, porque se estima que es por el mismo hecho de que los bambúes se quedaron en el bosque. Entonces, para poder competir eficientemente con otras especies de árboles, ¿no? O otras especies que crecen en el bosque. El bosque no es el lugar romántico que todo el mundo cree, es despiadado, porque hay muy poco lugar para tantas especies. Entonces, el bambú lo que ha tenido que hacer es especializarse en una propagación vegetativa, ¿no? Por eso es que se propaga tanto, o sea, por medio del rizoma, etcétera. Por rizoma y por otras partes. Entonces, ha tenido que especializarse y utilizar mucha de su energía para esto. La floración es un evento que necesita muchísima energía. Entonces, para poder ocupar esos espacios eficientemente, es mejor hacerlo vegetativamente y luego dejar todos estos espacios, o sea, este tiempo para poder luego florecer, ¿no? Muchas especies, la guava angustifolia, por ejemplo, no florece todo al mismo tiempo. Hay algunas que son, que tienen floración esporádica y florecen y no mueren, ¿no? Pero me parece que las especies silvestres, en el caso, está viendo cómo se desarrolla, por ejemplo, la Weber Bowery, sí, pues le toca ese tipo de floración para poder garantizar su espacio en el bosque, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien, Nati. Está muy claro. Por aquí hay como saludos de Fede Guadua, ¿ya? También tenemos a Jorge Stan, que está conectado acá con nosotros. Un saludo muy fuerte también para este gran maestro bambucero y gran precursor y como innovador, ¿sabes? Está muy lindo. Ahí está conectado Jorge. Manda muchos saludos. Por aquí hay un comentario que dice una persona que... ¿Perdón? También, Jaime, para decir que ahí está Fede Guadua, ¿no? Que es la Sí, lo acabo de mencionar. Sí, saludos a Fede Guadua también, ¿no? al profe y a mi gran amigo Juan Castellanos, que yo con Juan Castellanos ahí hice mis primeras prácticas cuando era una pollita, y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Sí, pues y está también el profe, que también es muy querido por todos nosotros, y también saludos a York, ¿no? Qué bueno que esté también conectado. Bueno, por aquí hay otro comentario de un seguidor que dice que el bambú que usan en Chirani no es producido en Chirani, que ellos son intermediarios, que los traen desde el río Tambo. Nos Ay, qué interesante, sí. Desde el río Tambo los están trayendo. Sí. Qué interesante.
y bueno, sería preguntarle luego a la persona que está, que ha comentado justamente eso, si siguen haciéndolo, porque ya en Chirani, según me cuenta Rafa Paucar, ya no, no se ve esa cantidad de producción, ¿no? Vale. Y pues la pregunta de compartir la presentación, chicos, esto va a quedar grabado aquí en la página de Bajareque, en la live. Ahí siempre va a estar presente todo este tipo de presentaciones. Y no sé, Tania, si tú tengas algo más para comentar. Eso básicamente fueron como las preguntas generales del equipo. Sí, de hecho la presentación es parte, ¿no? Va a estar grabada. Y también, bueno, la idea es que puedan aprender mucho más en los siguientes conversatorios, ¿no? De hecho, este es como la primicia, porque en el taller ya vamos a trabajar todos estos temas en físico, ¿no? Ya directamente con las plantaciones, directamente con los bambúes, ¿no? Sí, acá también, bueno, si puedo también leerlos los saludos de Ángela, te manda saludos. También saludos. Marco, desde Lima. Gabriel, desde Uruguay. Compañero. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Maite, ahí, seguidora 100% bambucera también, desde Perú. Gonzalo, que acá está apoyando en todo momento. Pronto también va a tener su ponencia. Ahí está Mauricio, ¿sí? Que también él lo vamos a tener como parte del conversatorio, donde él justamente va a ahondar los temas de los brotes, de los comestibles y las bebidas, ¿sí? Bueno, más saludos desde Alexander desde Perú. Roger, ¿cómo estás, Roger? Selva Central, ¿sí? Hola, Roger, de hecho, ¿cómo estás? Está Flori, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hola, Fiori? Gaby Rivera también manda saludos. Natachita Morales. Hola, sí, Gaby es mi gran amiga también. Sí, y por ahí vi una pregunta de unos coleópteros también, me parece. Estoy viendo que habían hecho, si son atacados por coleópteros, me parece. Jaime. Esa no la tengo yo aquí presente. No sé si podrías hablar sobre el tema. Apareció. Sí, aquí el experto en ataque de insectos en Perú, bueno, y es Hitler Panduro, es maestrazo en eso, y pueden contactarlo, así, siempre da unas cátedras acerca de insectos en bambú, impresionante. En ese bosque que vi de Guadual, en Clarquiae, en San Martín, sí, la situación es bien crítica. Hay ataques en casi todas las cañas que he visto de coleópteros, justamente. Y también hay un ataque que son como 3 puntitos, ¿no? O sea, y todavía no se sabe exactamente. Hitler sigue estudiando acerca de qué especie podría ser esta que está atacando los bambúes, ¿no? Pero especialmente lo he visto en estas especies, ¿no? En especies introducidas casi no he visto ataques, y en Superba tampoco, y tampoco en Weber Bauer. Solamente en esta Lincarquiae, es la que más he visto ataque. De la nativa. De hecho, Natalia Hitler también ha estado presente en la charla. Ahí está mandando saludos. Sí, está Hitler, un abrazo. Un abrazo fuerte. Sí, espero que estés bien. Tania, hay una pregunta de parte de Juan Felipe Ríos. Se está preguntando dónde se van a realizar los talleres en Perú. No sé si puedes hablar un poco del contexto del próximo taller. Sí, de hecho, Juan Felipe, el próximo año, ¿no? Están todos invitados, vamos a desarrollar el taller, ¿no? Que fue principalmente la motivación por lo que este proyecto ha surgido, ¿no? Entonces están invitados, se va a realizar en Tarma, Junín, en Selva Central, y es justamente donde queremos vincular, ¿no? Los Andes y la Amazonía como lugar, pues, estratégico que está en el centro de ambas zonas, ¿no? Entonces, estás cordialmente, pues, invitado. De hecho, que nuestro principal tallerista va a ser Jaime, ¿no? Y vamos a estar acompañando con todo el equipo, ¿no? Con todo el equipo que justamente son los que van a tener la oportunidad de presentar, ¿no?
De hecho, a partir de ello surgió, pues, ¿no?, esta comunidad, ¿no?, de este trabajo en comunidad, y es por eso es que le denominamos, ¿no?, a este nuevo emprendimiento Bamboo Green Communities, que es hoy, el día de hoy, pues, que estamos lanzando este conversatorio con el objetivo, pues, de invitar a todos al taller el siguiente año. Buenísimo. También quería enviar un saludo muy especial a nuestro amigo de Coligüe, a José, un chico chileno que realmente está haciendo un trabajo muy interesante con bicicletas de bambú y anda como en una gira experimental por México con su proyecto, entonces también está presente. Nos envía muchos saludos y nos invita a seguir tejiendo. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, este conversatorio también es el esfuerzo, pues, de muchos, ¿no? Arquitectura mixta, Cerro Arquitectos, Villa Bambú, Fundeguadua, luego Bambusa, también Fedeguadua, ¿no?, que siempre nos está respaldando, ¿no? Luego también Genes, que son el emprendimiento, ¿no?, del sostenible de acá en Perú. También Ecotrip, ¿no?, que es un alumno, ¿no?, es un estudiante de USIL, quien también va a tener su presentación y va a hablarnos sobre sus bicicletas hechas con chusquea, ¿sí? De hecho, Natalia fue quien identificó su especie, ¿no? Fundo San José, Villa Justina, y pues finalmente también Bamboo Green Towers, a cargo pues de Gonzalo, ¿sí? Entonces tenemos pues una serie de fortalezas, ¿no?, que hemos estado trabajando. Muy bien, perfecto. Entonces, hay saludos del Salvador, hay saludos de la Selva Central, hay saludos del Amazonas. Yo pienso que se está logrando todo este Bamboo Connected con Bajeque y con el equipo de Perú. Hay otros saludos de parte de Manuela Méndez. Natalia, felicidades. Manuelita. Para ti, mi pregunta es, ¿tú sabrías decir si hay una posible aplicación de especies de Rhipidodendrum para la producción de pitillos? Sí, Rhipidodendrum. Ripidocladum. Ripidocladum. Bueno, Sí, son nombres que tienes que pronunciarlos un montón para aprender a pronunciar. Hola Manuelita, primero un abrazo, saludos, saludos a la familia, ¿no? Y sí hay, yo creo que con el Rhipidocladum racemiflorum, que es el que mostré en la fotografía, que es bien pequeño, tiene el diámetro de la base, es suficientemente grande como para poder utilizarlo como pitillos. El asunto es que crece como bien, o sea, como le gustan mucho las puntas de los cerros, como en los ápices, las cimas de los cerros, ¿no? Pero ayer Jimena Londoño justamente habló acerca de una especie de bambú herbáceo que es la olira. No sé si es Olira latifolia, pero las oliras son abundantes, especialmente, bueno, en Brasil hay muchísimas oliras y también en Colombia. Y estas están o sea, se encuentran siempre en las partes más bajas del bosque, ¿no? Entonces son fáciles de colectar y tienen una forma de propagación también que no debe ser tan difícil porque los bambúes herbáceos no tienen esos ciclos de floración tan largos como los leñosos. Entonces, eso también podría ser una gran alternativa, ¿no? Bueno, continúan los saludos de toda parte y hay una última pregunta que me gustaría hacer porque me parece súper interesante y también nace desde mí y pregunta Isabela Torres, ¿ya? ¿Puede el bambú invadir un bosque natural? ¿Puede como invadirlo y acabarlo? ¿O es posible sembrar un bosque de bambú dentro de un bosque natural o cómo sería ese manejo? Sí, en el caso muchas gracias por tu pregunta. Nosotros en Turku, estuve trabajando unos meses en Turku, viendo lo de la composición florística de un bosque de Wadua Berbaueri, o sea, que son bosques dominados, ¿no? Esto es un ejemplo como para poder contestar tu pregunta, porque justamente lo que queríamos saber si es que realmente son, o sea, la distribución o la extensión de esos manchales de Wadua se dan por la intervención dentro de los bosques o realmente se trata de parches naturales, ¿no?
Y lo que hemos logrado saber a priori es que la composición florística dentro de los bosques de Guadua sí es única, o sea, es diferente a la composición florística de los bosques siempre verdes o de latifoliadas, ¿no? O de árboles, mejor dicho. Entonces parece que hay ciertos límites dentro de los dos. Las dinámicas, si bien sí se mueve un poco, sí tiende a ocupar más o menos los mismos espacios, ¿no? Entonces, creo que hay un equilibrio dentro de los bosques para que exista la guadua y para que exista el bosque. Ahora, lo que sí he visto que sucede es que si el bosque se acaba o se quema, ¿no? O se corta y desaparece, el aguado inmediatamente va a querer ocupar ese lugar. Eso lo hemos visto cuando han abierto las carreteras, en la carretera interoceánica, por Madre de Dios, se han quemado muchísimas hectáreas de bosques para poder poner agricultura, o sea, para hacer el cambio de uso a agricultura, y definitivamente el aguado, pues, o sea, ha ocupado ese sitio, ¿no? Inmediatamente. O sea que sí, es una especie que va a ocupar o sea, va a ocupar un lugar donde haya luz, o sea, mucho más rápido que otras especies forestales. Hay que tener un poco de cuidado en el momento en el que se abren espacios, ¿no? Ahora, dentro de un bosque, o sea, manteniendo la estructura, no sé si se pueda establecer realmente una plantación, o sea, manteniendo la estructura del bosque inicial. Yo Pero sí tuve hay una que tener experiencia, cuidado con la apertura. sí, yo te lo preguntaba también desde mi parte porque tuve una experiencia en Colombia, en la zona donde yo soy nativo, cerca del Valle del Cauca, donde un proyecto introdujo 17 hectáreas de plantación de bambú en un bosque húmedo tropical ya conformado. Y en algunas partes la guadua angustifolia primó y el bosque está empezando ya ¿sabes? Como a ir perdiendo su fuerza. Sí, pero me parece que eso se puede dar igual con cualquier cultivo, o sea, no sé si es exactamente el asunto con aguadua, pero yo creo que es más el asunto del tipo de cultivo que se hace, ¿no? O sea, cualquier monocultivo lo que va a hacer es cambiar definitivamente la estructura y la composición de cualquier bosque. Entonces, eh, eh, o sea, no sé si es me parece que es más el tipo de intervención que haces que el mismo hecho de que el bambú sea el que cambie todo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Perfecto. Exactamente. Muy bien. Muchas ¿Quieren hacer gracias. otro comentario? Gracias por la respuesta. No. Vale, Gracias. perfecto. Sí. Hay otra pregunta que si conoces algunos usos de los potenciales usos de la guadua superba La superba. y sí, como las alturas promedio y cuánto puede pesar un tallo. Pregunta Holminson Cruz y Cristian. A ver, la superba llega a medir unos 10 metros más o menos de alto. No es una guadua muy alta, no es una guadua muy alta, y por el mismo hecho de la esbeltez, ¿no? Tampoco llega a ser muy ancha. Mide unos 7 centímetros de diámetro, no más. Y yo creo que, bueno, un entrenudo debe pesar unos 400 gramos, un solo entrenudo. Sí, es bien pesada. No, Vale, no te da perfecto. todo el tallo entero, ¿no? Solamente o sea, lo que me han enviado de muestra. Perfecto, muy bien. Los usos, perdón, los usos. No hay usos, o sea, yo no conozco ningún uso que le hayan dado a esta especie, o sea, hasta ahora. Por aquí hay un comentario de Felipe Pulido respecto a la anterior pregunta. Él dice que la guadua y todos los bambús son colonizadores por filogenia, porque son gramíneas. Y por esto depende, pero esto también depende mucho del tipo de raíz. Es un comentario que se hace respecto a la pregunta anterior. ¿Recuerdas? Entonces, Tania, ¿tienes algún otro comentario por ahí que podamos compartir para que ya vamos cerrando este espacio? Acá están de Coligüe, ¿no?
son las especies nativas de forma ideal de cultivar entre su propio hábitat. Un comentario, una pregunta, no es pregunta, ¿no? Es un comentario. Es un comentario, sí. 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 Sí, el bambú, claro, es un pasto, ¿no? Y los pastos, por su forma de crecimiento, tienden a crecer, pues, de forma o sea, un poco sin límite, ¿no? Pero hay algunos bambúes que se demoran mucho más, ¿no? Los que forman matas, los que tienen cuellos más cortos, en verdad tienden a estar, o sea, tienden a estar en su mata por mucho más tiempo. Es más, es mucho más probable que un bambú que forma mata, o sea, el espacio, o sea, si hay competencia, otras especies le ganen a que esta pues ocupe todo el espacio, ¿no? Ahora, los que tienen cuello largo, pues sí se disparan, ¿no? Aquí Pero, dime. Relacionada a ese comentario, esta pregunta Coligüe, ¿no? La introducción es delicada, ¿no? La introducción del coligüe. La introducción, el comentario fue, son las especies nativas la forma ideal de cultivar entre su propio hábitat. La introducción es delicada, ¿no? Sí, la introducción es delicada. Ya, la introducción de cualquier especie exótica tiene que tener un periodo de prueba, porque no se sabe cómo va a reaccionar a un nuevo hábitat, ¿no? Y especialmente cómo va a afectar a ese hábitat su cultivo. Aquí han habido muchos casos de especies que se han introducido y que se han vuelto, pues, incontrolables, ¿no? Especies animales y vegetales, especialmente si tienden a tener reproducción vegetativa, ¿no? Como el caso del bambú. Cuando no se puede controlar mucho el crecimiento. Pero como digo, dependiendo de la especie, por eso es que hay que conocer cómo crece el rizoma, ¿no? Cuál es su, o sea, cómo se distribuye, cómo va a crecer, o sea, sí, exactamente, toda la ecología de la especie. Y hacer introducciones con mucho cuidado, como lo dijo la persona que comentaba. Sí, de hecho, en las próximas también presentaciones de las especies que Natalia ha conversado el día de hoy, vamos a también mostrar otros usos, ¿no? Tanto también en las bicicletas, en la arquitectura, que son especies nativas, ¿no? En este caso de peruanas de la Amazonía, ¿no? Entonces, la idea es que el conversatorio va a vincular una charla con la otra, entonces, para que sigan todas las charlas. Muy bien, perfecto. Entonces, pues Natalia, muchísimas gracias. De verdad que esta parte de la identificación de los tipos de bambúes es muy importante para poder saber aplicar el bambú, ¿sabes? Para poder saber cómo una comunidad se empodera de un territorio a través de una planta, de la naturaleza, para poder entender mejor las aplicaciones de toda esta variedad de plantas. Muy interesante. Muchas gracias. Sí. Gracias, Jaime, gracias, Tania, gracias a Varega Constructores y a todos ustedes por su atención y por las preguntas y por los saludos. A todos les mando un cariñoso y afectuoso saludo y abrazo y que estén bien y que nos sigan, ¿no? Y por favor, distanciamiento social, lo más importante. Sí, acá antes de terminar, disculpe, me parece una pregunta interesante relacionada a los parques urbanos, ¿no? Sobre los bambúes. ¿Se puede decir que los bambúes no se pueden sembrar en parques urbanos? Como para que lo aclares, ¿no? Sí se puede, o sea, depende. Dependiendo de la función, o sea, la diferencia del diseño de áreas verdes en ciudades es que cada especie tiene que tener una función. O sea, si tú siembras un árbol en un sitio, tienes que saber para qué lo estás sembrando, ¿no? Igual pasa con el bambú, si tú lo estás poniendo en un lugar, tienes que saber para qué lo estás poniendo. Y tienes que saber cuáles son los pros y los contras de ponerlo, ¿no? Si el bambú, pues si son bambúes grandes de 30 metros, 20 metros, sí te da un tipo de sombra, te regula la temperatura del espacio, ¿no? Entonces, si tú quieres eso, hacer alamedas o pasajes, pasajes cerrados, ¿no? Entonces, tienes que saber exactamente para qué lo estás poniendo y cuáles son las ventajas de poner la especie en el sitio donde estás poniendo. En una ciudad
tienes que planificar, o sea, es parte de la planificación de la ciudad, es también la planificación de las especies que vas a instalar. Perfecto, muy bien. No sé, Tania, si tienes alguna otra comentario. Me parece que todo empezó fluyendo muy lindo, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Tuvimos alrededor de 100 personas en Facebook y por acá por Zoom estuvimos en un momento en 25 personas. Entonces, pues, esto hace parte de todo este crecimiento, toda esta conexión, ¿verdad? Y muchísimas gracias a todos, de verdad. Sí, muchas gracias a todos los que han estado presentes y bueno, gracias Nati, Jaime, Mauricio, Bareque, todos los que han estado presentes. Bueno, perfecto. Entonces recuerden que pues Bajaré que ya hace la promoción de las próximas conferencias que va a tener. El próximo viernes continuamos con este proceso de conversatorios y seguimos avanzando, chicos. Mil gracias a todos, muchas bendiciones y que tengan todos una muy buena noche. Chao, buenas noches. Chao, nos vemos. Hasta luego.